Desde el corazón de América, llegando a sus hogares, un programa profético apostólico con una enseñanza salida del corazón de Dios, a través de ministerios Poderoso Eres Señor. Óscar Rafael Prem. Las 70 semanas es un tema apasionante, profundo y que creo que todos debemos entenderlo. Al terminar su ministerio, Jesucristo había cumplido al menos una parte de las 3 primeras profecías. Y esto fue por medio de su sacrificio. Cristo se convirtió en la expiación de nuestra iniquidad. Hizo posible el perdón de pecados y nos reconcilió con Dios. Esto está en Colosenses 1, 19 y 20. Y eventualmente, cuando Él regrese a la tierra, cumplirá estas y las 3 profecías siguientes en su totalidad. Pero más adelante, cuando Daniel especifica el tiempo en que se cumplirían estas profecías, pero siguiendo el principio de otras profecías bíblicas, donde a menudo un día representa un año. Las 70 semanas de las que habla el profeta simbolizan 490 años, Ezequiel 4, 4, 6, Números 14, 13, 34. Por lo tanto, la división de las 70 semanas que Daniel hace en los versículos 25 y 27 es de 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años y una semana, 7 años. Estamos a punto de finalizar la semana 69 y hablaré más adelante de esto. ¿Estás preparado? En Daniel 9, 24, 27 encontramos una detallada y compleja profecía acerca de la fecha en que vendría el Mesías, Jesucristo, a la tierra, el establecimiento del nuevo pacto y las consecuencias de algunos de los eventos que precederán a la venida de Cristo. Pero antes de analizar esta profecía conocida como las 70 semanas de Daniel, miremos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora bien, ¿qué sucedería y cuándo? ¿Cómo vemos el versículo 24 de Daniel 9? Pues nos habla de 6 cosas que el Mesías haría al cumplirse las 70 semanas, anunciadas por el profeta Daniel. 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. 6. Ungir al Santo de los Santos. Al terminar su ministerio, Jesucristo había cumplido al menos una parte de las 3 primeras profecías. Y esto lo voy a hablar posteriormente también. Por medio de su sacrificio,
Cristo se convirtió en la expiación de nuestra iniquidad. Hizo posible el perdón de pecados y además nos reconcilió con Dios. Colosenses 1, 19 y 20. Y actualmente, cuando Él regrese a la tierra, cumplirá estas y las 3 profecías siguientes en su totalidad. Más adelante, en el versículo 25, podemos ver, encontramos el cuándo, pues Daniel especifica el tiempo en que se cumplirían estas profecías, pero siguiendo el principio de otras profecías bíblicas, donde a menudo un día representa un año, las 70 semanas de las que habla el profeta simbolizan 490 años, Ezequiel 4, 4, 6, Números 14, 33, 34. Por lo tanto, la división de las 70 semanas que Daniel hace en los versículos 25 y 27 es de 7 semanas. 49 años, 62 semanas, 434 años y una semana 7 años. Como también podemos ver en el versículo 25 el inicio de las 70 semanas de Daniel. Esto estaría marcado por la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto exactamente sucedió cuando en el 4º año de su reinado, 450 a.C., el rey Artajerjes publicó un decreto permitiendo a Esdras regresar a Jerusalén y terminar de reconstruir la ciudad. Esdras 7:6 al 10 y 9:9. Si tomamos el año 457 a.C. como punto de referencia, veremos que a pesar de los obstáculos puestos por sus enemigos, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas, lograron completar la tarea dentro de las primeras 7 semanas, 49 años de la profecía. 457, 408 años antes de Cristo, y según el profeta el Mesías habría de venir a la tierra 62 semanas, 434 años después de esta fecha, lo cual coincide con el año 27 después de Cristo, año en que Cristo fue bautizado y comenzó su trabajo como Mesías. Para realizar el cálculo debemos de restar 408 de 434 y sumar 1, ya que no existe el año 0. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitaría la vida al Mesías, una vez que se hubiesen cumplido las siguientes 62 semanas, que contando las primeras 7, suman un total de 69 semanas. 69 semanas proféticas. Ordenando la profecía de las 70 semanas de Daniel, el versículo 26 nos lleva también cuando se habla de un príncipe malvado que destruiría la ciudad, Jerusalén, y el santuario donde se ofrecen los sacrificios. Y más adelante, en el versículo 27, podemos ver por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero el verbo confirmar de este pasaje no se refiere al príncipe mencionado en el versículo anterior, sino al Mesías, Jesucristo. En otras palabras, la frase por otra semana confirmará el pacto con muchos es una profecía acerca del Mesías. Otra frase del versículo 27 que requiere explicación es la siguiente: vendrá el desolador. ¿Quién es este desolador? Sabemos que la Biblia es la versión traducida del Tanakh, de tal manera que el desolador del versículo 27 no es una persona, sino la causa de la desolación que habría de ocurrir en el lugar santo. Él concertará con muchos una firme alianza, una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación. Y obviamente el responsable total de esta desolación es el príncipe malvado que se menciona en el versículo 26. Sin embargo,
como diría el norteamericano, however, como vemos en el texto judío, la palabra hebrea traducida como desolador en la versión popular, en realidad no se refiere a este príncipe específicamente, sino se refiere a la desolación en sí misma, que al parecer será causada por algo dentro o alrededor del templo donde se realizan los sacrificios, como mencioné anteriormente. Es importante tener en cuenta que los versículos 26 y 27 fueron escritos siguiendo un patrón de alternancia que es común en el idioma hebreo. Mientras la primera parte del versículo 26 se refiere al Mesías, la segunda habla del príncipe malvado. Y lo mismo sucede en el versículo 27, donde primero se habla del Mesías y luego de la desolación que el príncipe malvado causaría en el templo. En resumen, según la profecía de Daniel, la confirmación del pacto mencionada en el versículo 27 sería realizada por el Mesías, y por otro lado, la destrucción de la ciudad y la desolación del santuario serían causadas por el príncipe malvado. Ahora bien, la profecía de las 70 semanas fue dada a Daniel el primer año de Darío. Semanas en hebreo, shabuim, dicha palabra en el plural de shabua, que significa una unidad, valga el pleonasmo, o período de 7, evdomada o semana. Esta palabra se usa 20 veces en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. 3 veces significa una unidad de 7 y va acompañada de la palabra días. Ezequiel 45:21, Daniel 10:2-3. 8 veces significa semana o semanas, o sea, un periodo normal de 7 días. Génesis 29, 27 y 28. Deuteronomio 16:9 y 10:16. Levítico 12:5-2. 1 Crónicas 13:8, y 6 veces se usa para indicar una unidad de 7 sin hacer referencia a días. Daniel 9:24-27, en el contexto determina la naturaleza de lo que la expansión, por lo que debemos de considerar que la palabra semanas o evdomadas en Daniel 9:24-27 se refieren a unidades de 7 años, de tal manera que las 70 semanas equivalen a un periodo de 490 años. Primero debemos de notar que en Daniel 9:1 y 2 el profeta está pensando en relación a años. Su preocupación era lo concerniente al número de años que duraría la desolación de Jerusalén. En el versículo 2, ahí menciona los 70 años de la cautividad. Segundo, la cautividad había sido el resultado directo de la violación del año sabático. Segunda de Crónicas 36:21, Levítico 26:34 y 35. El año sabático tenía que ver con el hecho de que Israel debía de cultivar la tierra por 6 años y dejarla descansar un año. La suma de 6 años de trabajo más 1 de descanso constituía una semana de años. ¿Correcto? Ahora, tercero, el único sitio en el libro de Daniel donde se usa la palabra semana es en 10:2-3. Y salí va acompañada de la palabra días. Es como si el profeta deliberadamente quisiera evitar una confusión entre uno de dicha palabra con el capítulo 9 y en el capítulo 10. Pero si hablamos sobre la profecía, número 1, el contenido de la profecía. Veamos el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel mismo indica cuáles son los sujetos de esta profecía en el versículo 19. Cuando oraba por la ciudad, Jerusalén, y por el pueblo Israel. Los 77 eran para el pueblo de Daniel
y para su ciudad. Como ya vimos, esta profecía abarca un período de 490 años en contraste con los 70 años mencionados anteriormente en el versículo 2. Los hebreos pensaban en unidades de 7 como nosotros lo hacemos en unidades de 10. Lo que para nosotros serían 49 décadas, para ellos eran 70 heptas. Número 2. El propósito de la profecía, versículo 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora bien, de acuerdo con este contexto, 5 cosas sucederían antes de que se cumpliesen los 77. La primera frase, terminar la prevaricación. Los judíos no dejaron descansar la tierra por 70 años sabáticos, un período de 490 años. El curso de la apostasía de Israel, su pecado y por deambular por la faz de la tierra, será llevado a su fin dentro del período de 77, cuando el Mesías venga. Él los restaurará a su tierra permanentemente. Salieron de la tierra, diáspora, a consecuencia de la transgresión, pero Él regresará a saldar la deuda y a restaurar a su pueblo para siempre. Esto lo encontramos en Zacarías 13:1. La prevaricación de Israel solamente terminará cuando todo Israel sea salvo. Romanos 11:26. Al final todo Israel será salvo. La segunda frase, poner fin al pecado. Los pecados colectivos de la nación de Israel llegarán a su fin con la segunda venida de Jesucristo. No el arrebatamiento es para la iglesia. Los judíos, como todos los demás pueblos, han pecado y sus transgresiones serán saldadas con la sangre de Jesús derramada en el Calvario. Como esta provisión ya se hizo, el Mesías anuncia que el pecado que les trajo juicio se borró. Hebreos 10:17. La tercera frase, expiar la iniquidad, como la profecía se relaciona exclusivamente con los israelitas, notemos las expresiones, tu pueblo, tu santa ciudad, etc. El texto no puede aplicarse a la iglesia. Los efectos de la obra expiatoria de Cristo solamente alcanzarán a Israel cuando, como nación, se conviertan al final de la 70ª semana. Israel como nación se convertirá cuando esto acontezca. Zacarías 12:10, 13:1. La cuarta frase, traer la justicia perdurable. Este hecho ocurrirá solamente cuando Cristo establezca aquí en la tierra la justicia eterna, diferente de la justicia humana. La justicia humana es temporal y llena de fallas. Todavía vivimos en el tiempo en que opera el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7 al 10. Este tendrá su fin cuando establezca el milenio. Jesús el Rey, que reinará con justicia. Isaías 32:1, Jeremías 33:15 al 16. La quinta frase, sellar la visión y la profecía, se refiere a la terminación del ministerio profético, cuando la presencia del Señor hará innecesaria toda profecía. Solo podrá cumplirse en el milenio cuando Cristo habrá venido a habitar en medio de su pueblo. Primera de Corintios 13:8 al 10. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Isaías 11:9. Así que, de acuerdo con estas dos frases, los 490 años abarcan hasta la segunda venida de Cristo. La sexta frase, ungir al santo de los santos, se refiere a la purificación y la reconsagración del templo y de la ciudad de Jerusalén. Esto contradice a los teólogos que
que interpretan este capítulo diciendo que los 490 años terminaron con la destrucción del templo y la ciudad en el año 70 después de Cristo. La petición de Daniel es que el día llegará cuando ya no sea pisoteada ni Jerusalén ni el templo. Esta sexta frase corresponde a la profecía en Ezequiel 40 al 43, de un templo glorioso que no sería consagrado con aceite, sino con la misma presencia del Señor. Ezequiel 43, 1 al 5, Zacarías 6, 12 al 13. La expresión santo de los santos nunca es usada para personas, y nunca los judíos la aplicarían a su Mesías, porque no creen que el Mesías es Dios, que Jesús es Dios. Y número 3, el propósito de la profecía, versículo 24, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Muy bien. Recordemos que Proverbios 11:8 dice que el justo es librado de la tribulación y el impío entre el lugar suyo. Librado de, no en. Quiere decir que la iglesia no pasa por la gran tribulación. 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice que nos libra de la ira venidera, la tribulación. Y Romanos 5:9, mucho más estando justificados, somos justificados con la sangre de Jesús, seremos salvos de la ira. No entramos a la gran tribulación. La iglesia no está esperando la segunda venida. La segunda venida es para los judíos. El rapto, el arrebatamiento es para la iglesia. Y la iglesia no pasa por la gran tribulación. Bendiciones. Continuaré. Soy Oscar Rafael Prem. Desde el corazón de América, llegando a sus hogares, un programa profético apostólico con una enseñanza salida del corazón de Dios, a través de ministerios Poderoso Eres Señor. Oscar Rafael Prem